Saludos desde Caracas, República Bolivariana de Venezuela, territorio libre de analfabetismo, a los libreros mediáticos que sintonizan La Librería Mediática, un programa en el que los libros y la televisión tienen mucho que ver, un programa en el que los lectores de todas las edades son protagonistas. Sí, hemos tenido 4 días intensos en la expoesía y este va a ser nuestro resumen, ¿verdad, María Alcira? Así es. Ayúdame, Fátima, para mostrar este libro. Te ayudo. Con el micrófono. Este libro es muy importante porque desde un lugar tan lejano como Irán se hizo una selección de poetas vivos, selección de poesía latinoamericana contemporánea por Moshen Karimi Raherdi. Él hizo la selección y la traducción desde el inglés. Y tengo el orgullo de decir que las poesías que se tradujeron del español al inglés para el Festival Mundial de Poesía, que las traduje yo, él las usó como base para este libro. Y nosotros tenemos aquí una dedicatoria en farsi y en inglés para mi querida amiga María Alcira Matute por su bella personalidad y su traducción, Moshen Raherdi. Así que estas son cosas bellas que han pasado en la expoesía y un resumen de ellas se lo vamos a mostrar ahora con la advertencia de que en la descripción de los videos de nuestra cuenta YouTube está todo el material sin editar para que todos los poetas que nos visitaron tengan todo el material a su disposición. Les presentamos solo un resumen. Con verso bolivariano, desde el pueblo encantado vengo, como buen venezolano, y a cantarle esta parranda con verso bolivariano. Bolívar un día en territorio romano, ¿qué libertad le daría al pueblo venezolano? Puro Bolívar un día en territorio romano, ¿qué libertad le daría al pueblo venezolano? Vuelve Expoesía, segunda Feria Internacional del Libro de Poesía. Más de 30 editoriales nacionales e internacionales. Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe, Rómulo Gallegos. En homenaje al programa de televisión La Librería Mediática y a la Revista Nacional de Cultura. Del 20 al 23 de noviembre. Te esperamos. Nos complace una vez más que Venezuela sea epicentro de la lectura, de la cultura y sobre todo de la poesía, para unirnos y encontrarnos todos como hermanos. Y en esa misma hermandad saludamos también a los embajadores y cuerpo diplomático que nos acompañan en esta actividad. Muchas gracias por su presencia. Para nosotros es importante que lo que se haga en Venezuela también se escuche fuera de nuestras fronteras y son ustedes representantes también de la cultura internacional presente en nuestro país. La Feria Internacional de Poesía, que desde el año 2024, cuando inició como una gran bandera de la cultura en Venezuela, se consagró en más de 10 libros de autoría nacional que fueron además distribuidos en diferentes países fuera de nuestras fronteras y fuera de nuestro continente.
Reciban el saludo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, también de nuestro vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo, Freddy Ñáñez, quien por motivos ajenos a su voluntad no nos puede acompañar hoy, para quien yo pido un fuerte aplauso, pues es el motor y organizador de esta segunda Feria Internacional de Poesía, Expoesía. Nos toca, como bateador emergente, asumir el rol de anfitrión. Quiero, además, agradecer al profesor Pedro Calzadilla, a todo el equipo del Centro de Estudios Latinoamericanos y Caribeños Rómulo Gallegos, por ser sede, anfitriones de esta cita. Como nos dice el documento oficial, pues esta expoesía muestra ya en 2025 sus primeros logros. Gracias a diversos acuerdos con las editoriales participantes, en la primera feria, hace exactamente un año, presentaremos 10 libros de autores y autoras venezolanos que fueron publicados y están siendo distribuidos de manera directa en Azerbaiyán, Colombia, Costa Rica, Cuba, El Salvador, Irán, México y Perú, cumpliendo uno de nuestros principales objetivos, la proyección de las voces poéticas de nuestro país en el exterior. En esta segunda edición profundizaremos la relación entre pedagogía y poesía, teniendo como centro la experiencia de la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, y haremos aportes al tema de la promoción de la lectura. Expoesía rinde homenaje al programa de televisión La Librería Mediática, por sus 20 años al aire, acompañando al pueblo venezolano en la formación de su identidad, construcción de pensamiento crítico y sensibilidad, y a la icónica y casi centenaria Revista Nacional de Cultura. Felicitaciones primero a María Alcira Matute por la Librería Mediática y a Antonio Trujillo por la Revista Nacional de Cultura. Le tenemos una sorpresa a Antonio, y es que en esta actividad vamos a hacer la entrega del certificado de registro, de inscripción de esta revista en el Registro del Patrimonio Cultural Venezolano. Bienvenidas y bienvenidos pues a este encuentro. Tenemos como países invitados a Argentina, Azerbaiyán, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Chile, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, España, Honduras, Irán, México, Perú y Uruguay. Tenemos como participantes editoriales destacadas el Círculo de Poesía de México, Mantis Editores de México, Ediciones Yaugurú de Uruguay, Descontexto Editores de Chile, Línea Imaginaria de Ecuador, Editorial Arte y Literatura de Cuba. Y coediciones como resultado de la línea de apoyo para la publicación de autores y autoras venezolanas en el exterior, promovida en la edición pasada de Expoesía, Grafiti y otros textos de Belén Ojeda, en la editorial Ojo de Cuervo de El Salvador, Malvasía de Antonio Trujillo, Dogma Editorial México y Ediciones Perro Azul de Costa Rica, El Viaje de Leonardo Ruiz Tirado, Editorial Arte y Literatura de Cuba, Resolana de Luis Alberto Crespo, el Círculo de Poesía de México, Una Lengua Extraordinaria, Antología Poética de Enriqueta Arbelo Larriba, de Abisinia Editorial de Colombia, y Los Difuntos de Bielsi Arias, en Hipatia Ediciones de Perú. Otros libros de venezolanos editados en el exterior son Con Poetas Vivos, Antología de Poetas Latinoamericanos Contemporáneos, editoriales Dibayén y Farhagán de Irán, Río Quemado de Jorge Rodríguez Gómez, Venezuela, Casa Ajena de Freddy Ñáñez, Venezuela, De Fuego de Ceniza de Ana María Oviedo Palomares, Venezuela, en la Universidad de las Lenguas de Azerbaiyán. Y finalmente son 18 países participantes, 26 editoriales internacionales, 7 editoriales nacionales y un total de 48 libros a presentar. Una de las homenajeadas, y para mí es un placer saludarla, acompañarla y además presentarla para que nos dé un poco sus palabras y su experiencia en estos 20 años ininterrumpidos de la Librería Mediática, transmitido por Venezolana de Televisión, pero que ha llegado a otros espacios. María Alcira Matute, Isidor, por supuesto, también, que está por ahí. Pero bueno, un placer para mí presentarte y un orgullo saber que el talento venezolano, la lectura que tú has defendido a capa y espada, hoy se rinde homenaje en esta Expoesía 2025, María Alcira. Es un honor para la Librería Mediática, que es un equipo pequeño pero entusiasta y acompañado de los lectores que nos han seguido a lo largo de más de 20 años en radio y televisión,
ser homenajeados en este significativo evento que ya lleva 2 ediciones. Expoesía, la segunda Feria Internacional del Libro de Poesía, que Editorial Asirema, la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla, el Movimiento Poético Mundial, llevan adelante junto con la revista Resolana y el apoyo del Estado venezolano. Es hermoso, además, ser homenajeados al lado de un ícono, de un símbolo de la buena cultura en Venezuela, como es la Revista Nacional de Cultura, que va a cumplir 90 años en algunos años y que ha sido dirigida por diversos intelectuales del país. Es hermoso también saber que cada vez que Venezuela atraviesa por un momento difícil, sale el libro, la poesía, la lectura al frente a dar la cara, a decir que estamos aquí, que estamos creando, que estamos leyendo, que tenemos esperanza, que somos la esperanza y que seguimos luchando. La feria es muy hermosa, es breve y hermosa, y hay una poeta uruguaya que a mí me gusta mucho, que es Idea Vilariño, muy apasionada fue ella, y ella decía un poema así: inútil decir más, nombrar alcanza. Al nombrar la expoesía, nombramos a todos los que tuvieron la gentileza de aceptar la invitación de Venezuela para ser parte de este evento. Nombramos a todos los jóvenes, casi 10.000, que han sido tocados por la Escuela Nacional de Poesía Juan Calzadilla. Nombramos también a Juan Calzadilla, que dio su nombre a esa escuela, porque así como él fue generoso con los jóvenes, la escuela lo es. Nombramos también así a Juan Antonio Calzadilla Arreaza, que ha dedicado su vida a escribir buenos libros y a hacer buenas investigaciones y a estudiar el ideario de Robinson, de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador, que nos marca en todas nuestras acciones culturales. Esta feria va a aportar no solamente en el sentido de tener en exposición libros y novedades de otros países, sino también para volver a lograr, así como lo dijo el ministro Villegas, nuevos convenios para que las voces de Venezuela sean leídas en otros países y en otros idiomas. Y como la médula de este festival, el concepto de este festival va a ser el pensar en torno a la pedagogía y en torno a la promoción de lectura, pues también del registro de lo que aquí se converse en foros y conversatorios y en talleres, va a generarse un material importante para ese nuevo plan de lectura que se está diseñando, profundamente robinsoniano, y para esa misión de lectura y escritura que nos ha pedido que todos hagamos el presidente Nicolás Maduro, también un gran lector. Agradecer a las autoridades que han tomado en cuenta a la Revista Nacional de Cultura y a la Librería Mediática para ser homenajeados en la expoesía de la segunda Feria del Libro. Lectores y lectoras, escritores y escritoras de poesía, amigos todos del alma humana, hoy desde esta casa, la casa de don Rómulo Gallego, aquel que fue a buscar a Venezuela donde pocos en su tiempo fueron a buscarla. He reunido unas cuantas palabras que digan del libro, de los libros que nos congregan en nuestro afán de encontrarnos en el decir de un pueblo, de los pueblos, de ese imaginario que nos dicta y libera cuando decidimos oír y cantar su preciosa memoria, tantas veces sepultada por los enemigos de la tierra. En esta segunda convocatoria de poesía, desde Asirema, Freddy Ñáñez, Ana María y Leonardo Ruiz y el maravilloso grupo que nos acompaña de fotógrafos, camarógrafos, diagramadores, correctores, junto a esa gente imprescindible, los que permiten a nuestros libros tener un stand, una repisa, un lugar de reposo para ser visibles mientras dure nuestra presencia en estos espacios,
espacio cedido desde la solidaridad de Pedro Calzadilla, quien ha permitido sin reservas en este Centro de Estudios Latinoamericano y del Caribe la presencia de los cronistas comunales desde su descolonizada visión de una historia insurgente. Ya conocemos los pasos de este proyecto editorial. En solo 2 años se le dio respuesta a un sueño, el sueño de llevar a cabo esta conjunción editorial más allá de nuestras fronteras. Y aquí están ustedes, nuestra América, diría el apóstol José Martí, con libros de su autoría y libros de nuestros desvelos, apostando por el necesario compromiso de una lengua en el enriquecido idioma de nuestro espíritu, ya en suerte liberada de viejas gramáticas profundamente sordas a tanta voz esclavizada y ancestral. Hoy podemos decir desde el Inca Garcilaso hasta Juan Rulfo y nuestro ángel de los desiertos, Alfredo Armas Alfonso, que esta lengua donde escribimos ya es alma nuestra sin deuda alguna. Junto a esta celebración ontológica, pues de poesía se trata, los organizadores de esta segunda Feria Internacional han decidido homenajear a la Revista Nacional de Cultura junto a la Librería Mediática, 2 proyectos de alta valoración desde lo estrictamente esencial, pues ambos desde distintas auroras se encuentran y dan cita en el destino común de leer un país, un continente. Me detengo sin elogio solo en el reconocimiento de la Librería Mediática, pues ellos, Isidoro Duarte y María Alcira Matute, en su ofrenda de lecturas y entrevistas a jóvenes y escritores, han fundado escuelas dando espacio y palabra útil para la defensa del imaginario que nos sostiene como república libertaria. De María Alcira todos conocemos su entusiasmo, su pasión por la palabra ajena cuando ésta les propicia su sentido de la justicia. Isidoro es el amigo del libro, el librero lector, el que escribe en su memoria, en esa andanza de peregrino, su periplo de hombre bueno, diría Antonio Machado, un ser venido del sur para estarse con nosotros en el sur, sin el tono del que compara, más bien sujeto a asuntos de nuestra naturaleza. Lo digo porque aquí hubo un tiempo, y él lo sabe, donde saber o no saber del autor de En busca del tiempo perdido o del Ulises de Joyce era motivo de entrecejo, aunque el ungido nada supiera del luminoso muro de Fernando Paz Castillo o confundiera a Juan Calzadilla con Juan Sánchez Peláez, y si oía Vela de Armas de Luis Brito García, lo confundiera con un capítulo del Quijote. Entonces, por tanto, celebro desde aquí a los fundadores de la Librería Mediática en sus ya 20 años de resistencia cultural. De la Revista Nacional de Cultura, de esa casa nuestra, generalmente da cuenta de ella misma, sus propias páginas, sus propios colaboradores, que no son pocos en 87 años de existencia, han sido sus depositarios en materia de cultura venezolana y latinoamericana. Desde su propio fundador, Mariano Picón Salas, hasta nuestros días, su sino no ha sido otro sino la angustia de país, el ensayo prolijo, la narrativa, poesía, fotografía, teatro, etnología, arquitectura. No hay género literario que no esté en la revista Libro, nacida en el año 1938 y sostenida en el tiempo por poetas y narradores, entre ellos el mismo Mariano Picón, Manuel Felipe Rugeles, Pedro Francisco Lizardo, Vicente Gervasi, Gustavo Pereira, Carlos Noguera, Isael Ibáñez, entre otros. En esta etapa de la revista hemos apostado por las regiones, en su enfoque de historias regionales, locales y la microhistoria. También hemos participado de diálogos, a veces más épicos que líricos, sobre la figura del cronista oficial y los cronistas comunales. La crónica, vista desde su natural alianza con la poesía y la música, junto al testimonio sin prejuicio con la palabra hablada. El poema ha adherido a la historia del poema, lo escrito, contado por su propio autor, una experiencia llena de asombro, donde alguien escribe como un letrado y habla sin olor a tinta.
Sin lugar a dudas, la Revista Nacional de Cultura, creada por el autor de Viaje al Amanecer, resultó nuestro viaje a la semilla. Desde el pueblo de Cata vengo como buen venezolano y a cantarle esta parranda con verso bolivariano. Desde el pueblo de Cata vengo como buen venezolano y a cantarle esta parranda con verso bolivariano.